En la ciudad de Jerusalén, todos aprendieron aquel día que la vida de un hombre justo puede convertirse en cenizas en lo que tarda una lágrima en caer al suelo. Y eso fue exactamente lo que descubrió Azarías cuando el estrépito de su puerta rompiéndose contra la pared marcó el final de su paz y el inicio de una pesadilla que nadie en su familia olvidaría jamás. Porque a veces, la honestidad no es un escudo suficiente contra la maldad de los hombres. Este hombre, que era conocido por todos sus vecinos gracias a su integridad inquebrantable y no por poseer grandes riquezas o un poder político desmedido, caminaba siempre con la cabeza alta por las calles empedradas, hablando poco y cumpliendo su palabra de forma sagrada durante muchos años en los que su existencia fue sencilla y llena de un trabajo constante junto a su familia, en el más absoluto silencio, hasta que esa fuerza oscura decidió romperlo todo. Una mañana, antes de que el primer rayo de sol terminara de levantarse por completo sobre los muros milenarios de la ciudad, unos guardias armados entraron en su casa de forma violenta y empujaron la puerta de madera con gran estruendo, tirando al suelo todas sus pocas pertenencias, mientras registraban cada rincón con desprecio ante la mirada paralizada de su mujer y sus hijos pequeños, que se escondían aterrorizados, buscando una protección que parecía imposible. Entonces uno de los soldados más corpulentos lo miró fijamente a los ojos con una expresión de triunfo malvado y pronunció: «Sabemos lo que hiciste». Tras escuchar aquellas palabras que lo señalaban injustamente y sin ninguna prueba real, Azarías frunció el ceño totalmente confundido por la situación y dio un paso al frente intentando mantener la calma, sin entender de qué estaban hablando realmente, ni qué crimen terrible se le estaba atribuyendo en ese momento de angustia suprema, respondiendo con el corazón acelerado por la impotencia acumulada mientras intentaba buscar una explicación lógica al desastre absoluto. No sé de qué habláis. Entonces el otro guardia, que lo sujetaba con fuerza bruta por el brazo derecho, respondió con una frialdad que le heló la sangre mientras lo empujaba con violencia hacia la salida de su propio hogar, frente a los ojos de todos sus vecinos, que empezaban a asomarse por las ventanas con expresiones de asombro y de miedo ante lo que estaban presenciando en esa mañana fatídica que marcaría el inicio de un calvario inesperado para un hombre que siempre fue justo y cabal. «Lo sabrás delante de todos». Después de esa sentencia cargada de odio, no hubo espacio para más palabras, ni explicaciones coherentes, porque lo sacaron a la calle descalzo y sin dejar que se despidiera de sus seres queridos, mientras lo arrastraban con fuerza por el polvo hasta el centro del pueblo, donde la gente empezaba a reunirse de forma masiva, movida por una curiosidad malsana o por ese oscuro deseo de ver caer a un hombre que siempre había sido ejemplo de rectitud ante la sociedad. En cuestión de pocos minutos, su nombre dejó de significar lo que había representado durante décadas de integridad y empezó a convertirse en un rumor sucio y en una sospecha venenosa que crecía sin control entre la multitud sedienta de escándalo, que ni siquiera sabía qué había pasado en realidad, pero que disfrutaba con la caída ajena. Y alguien entre la gente que siempre le había tenido envidia por su buena fama, murmuró con malicia para que todos oyeran: ¡Dicen que robó! A lo que otro hombre, que observaba la escena con los brazos cruzados desde lejos, respondió de forma inmediata para alimentar la desconfianza general y asegurarse de que el daño fuera irreversible para la reputación del pobre Azarías, que caminaba humillado entre los gritos de aquellos que antes le saludaban con respeto cada mañana, al pasar por el mercado central de la ciudad, donde su honradez era el único tesoro que ahora le estaban arrebatando. «Yo he oído que fue peor». Azarías buscaba desesperadamente entre la multitud una sola cara conocida o alguien que tuviera la valentía de detener aquella locura, pero solo encontraba miradas que antes eran amables y ahora se endurecían como la piedra, alejándose de él y dejándolo completamente solo en el centro de una historia de terror que nunca eligió vivir y que amenazaba con destruir todo lo que había construido con el esfuerzo de sus manos honestas y el sudor de su frente. Lo llevaron a rastras y entre insultos hasta la plaza principal, donde el polvo denso se levantaba con cada paso que daba la multitud enfurecida, mientras el sol del mediodía caía con una fuerza insoportable sobre sus hombros, cargados de una culpa que no le pertenecía, y la gente se acercaba cada vez más para señalarlo con el dedo de forma acusadora, añadiendo detalles inventados y mentiras crueles a una historia que cada vez se volvía más difícil de rebatir. Dicen que traicionó a su propio vecino. Y justo en ese preciso momento,
otro hombre que pasaba por allí, y que quería ganar el favor de las autoridades. Añadió una mentira todavía más peligrosa para incitar a los guardias a ser más severos con el castigo que planeaban ejecutar contra aquel que no tenía forma de defenderse ante la turba ciega, que pedía justicia sin pruebas reales ni testigos que pudieran confirmar las acusaciones vertidas sobre su persona en medio de aquel bullicio ensordecedor. Yo escuché que vendió información a los romanos. Las palabras llenas de veneno se propagaban por el aire mucho más rápido que la verdad, y Azarías sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies, porque era una tarea imposible, defenderse de una mentira tan elaborada que él ni siquiera llegaba a comprender en su totalidad, mientras el sudor corría por su frente, mezclándose con el polvo de la plaza. Entonces un hombre que actuaba como el acusador principal salió al frente con una voz firme y cargada de odio. ¡Este hombre ha traicionado a su gente! La multitud reaccionó de inmediato con gritos ensordecedores de rabia, y Azarías dio un paso adelante, haciendo un esfuerzo supremo, para que su voz no se quebrara por la impotencia acumulada en su pecho, tratando de defender su honor, herido ante aquellos que un día lo llamaron amigo y compañero en las labores diarias de la ciudad, que ahora le daba la espalda de la forma más cruel imaginable, mientras el sol seguía castigando su piel curtida por el trabajo. Eso no es cierto. El acusador no dudó ni un segundo en su ataque y sentenció su destino final con una frase cortante que resonó en cada rincón de la plaza, mientras lo miraba con un asco profundo y una superioridad moral fingida, para terminar de convencer a los indecisos que aún dudaban de la culpabilidad del reo, que permanecía en silencio ante la injusticia que se estaba cometiendo contra su integridad física y moral, delante de todos los habitantes de la populosa Jerusalén. ¡Todos saben que lo es! Y en ese preciso instante de soledad absoluta, Azarías entendió una verdad amarga y dolorosa que nunca había tenido que enfrentar en sus años de vida tranquila, y es que la realidad de los hechos no siempre es suficiente para salvar a un hombre cuando la gente ya ha tomado la decisión colectiva de creer una mentira que alimenta su propio rencor y sus frustraciones personales. Las miradas de sus antiguos compañeros de trabajo cambiaron para siempre en ese momento. El aire se volvió tan pesado que por primera vez en su existencia sintió un miedo profundo que le oprimía el pecho, no por el castigo físico o la posibilidad de ir a prisión, sino por la idea insoportable de desaparecer de este mundo sin que nadie supiera realmente quién había sido él en la intimidad de su corazón, y sin que sus hijos pudieran limpiar el nombre de su padre en el futuro, cuando el tiempo borrara las huellas de esta injusticia cometida en la plaza. La tensión en la plaza siguió creciendo segundo a segundo, hasta volverse algo insoportable para cualquier ser humano, y empezaron los primeros empujones físicos contra su cuerpo cansado, mientras alguien desde la sombra lanzaba un insulto más fuerte que el anterior, y la multitud dejaba de buscar la justicia real para buscar solamente la confirmación sangrienta de su propio odio ciego contra el inocente, provocando que alguien desde el fondo de la turba gritara ¡Que pague por lo que ha hecho! A lo que otro individuo que lideraba el grupo de los más violentos respondió con la misma agresividad, exigiendo su expulsión inmediata o un castigo ejemplar que sirviera de advertencia para todos los demás habitantes de la ciudad, que observaban el espectáculo con una mezcla de horror y fascinación, mientras el destino de un hombre honrado se decidía en medio de gritos y empujones que amenazaban con terminar en una tragedia irreparable para toda la comunidad. No merece quedarse aquí. Azarías intentó hablar una vez más para suplicar un juicio justo, pero su voz se perdió por completo entre el ruido ensordecedor de los gritos y las burlas, mientras sus manos temblaban violentamente por el agotamiento emocional y su respiración se aceleraba peligrosamente por la falta de oxígeno. Al mirar al cielo azul, buscando desesperadamente una señal divina o una salida milagrosa a ese callejón sin salida en el que se encontraba atrapado por la maldad humana. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, ocurrió algo que nadie en Jerusalén olvidaría jamás. El ruido de la gente no desapareció del todo, pero cambió de una forma inexplicable, como si una presencia invisible y poderosa atravesara la furia de los hombres y alterara el ritmo de los corazones de todos los presentes, calmando las aguas de ese mar de odio. Alguien empezó a caminar hacia el centro exacto de la plaza, avanzando sin ninguna prisa y sin levantar la voz. La multitud empezó a abrirse paso ante él de manera casi instintiva, no por una orden militar de los guardias, ni por miedo a la fuerza física, sino por un sentimiento de reverencia extraño que no sabían explicar con palabras humanas. Entonces Jesús apareció en medio de aquel escenario de injusticia, el mismo hombre del que muchos hablaban
en susurros de mucha fe. Se detuvo justo frente al maltratado Azarías, sin hacerle preguntas incómodas ni lanzar ninguna acusación. A pesar de que uno de los líderes religiosos le gritó con arrogancia para que se apartara y no interfiriera en los asuntos de la ley que estaban intentando aplicar con rigor sobre aquel que ya no tenía ninguna esperanza de salvación humana posible, desafiando la presencia del maestro que permanecía allí de pie, en silencio absoluto, mientras la tensión se palpaba en cada rincón de la plaza ante el desafío lanzado por aquel hombre que no conocía la verdadera misericordia. ¡No te metas en esto! Y otro hombre que sostenía una piedra en su mano añadió con insistencia mientras señalaba al prisionero que ya no tenía fuerzas ni siquiera para sostenerse en pie bajo el sol abrasador del mediodía que caía sobre la plaza principal de Jerusalén, donde se estaba decidiendo el futuro de un hombre inocente, a manos de una multitud que ya no recordaba lo que significaba la compasión ni la misericordia ante el sufrimiento ajeno en medio de aquel juicio popular injusto. Este hombre es culpable. Jesús no respondió ni una sola palabra a ninguna de las voces cargadas de veneno que lo increpaban desde la multitud, sino que mantuvo su mirada llena de una compasión infinita fija en los ojos llorosos de Azarías, y en ese contacto visual, que parecía detener el tiempo, no existía ni el más mínimo rastro de duda sobre la inocencia del hombre que todos los demás daban por condenado, demostrando que su amor es capaz de rescatar a los justos del pozo de la mentira total. A veces, el ruido del mundo es tan fuerte que olvidamos que la verdad no necesita gritar para ser real. Azarías no fue salvado por sus palabras, ni por su fuerza, ni siquiera por su pasado impecable. Fue salvado por una presencia que decidió mirar más allá del juicio de la multitud. Vivimos en una plaza pública constante, donde señalar es más fácil que comprender, y donde las piedras de la crítica se lanzan antes de mirar nuestras propias manos. Pero la historia de Azarías nos recuerda algo vital: cuando todos te den la espalda y el polvo de la calumnia nuble tu camino. Siempre habrá una verdad que no se deja intimidar por los gritos. No temas al juicio de los hombres, cuando tu corazón está en paz con lo divino, porque al final del día, las piedras caen, los acusadores se marchan, y lo único que permanece es esa mano extendida que te dice: al levántate, yo no te condeno. ¿Te gustó la historia de Azarías? Suscríbete para no perderte la próxima. Dale amor al video y comparte con alguien que necesite un mensaje de esperanza hoy. Bendiciones.